Bueno, pues... Muy bueno. Pues nada, buenos días. Nos conocemos todos, o sea que las presentaciones sobran. Gracias por estar aquí y gracias por el interés que estoy seguro vais a prestar, y no voy a ver ninguno que se me va con cara de dormido como cuando di las charlas de radio. Importante. Bien, ¿cuál es el proyecto? Bien, mi proyecto os lo presento primero para que lo veáis. Lo tenéis encima de la mesa, totalmente desarrollado. En la foto no le hace mucha justicia, pero se basa en lo que pone. Es decir, es un selector remoto inalámbrico para antenas de 75 ohmios con su consola de mando. El título es muy largo. ¿Qué quiere decir esto? Ahora os lo voy a ir explicando poco a poco. Bien, sobre todo, ¿cuál era la finalidad del proyecto, ¿no? Como Ekain y Oliver ya os han comentado, todos los proyectos tienen una finalidad. El mío tiene una doble finalidad. Evidentemente, poder demostrar y poner en uso los conocimientos que he adquirido en estos 2 años con nuestros profesores, demostrar que no solo los he adquirido, sino que además los puedo poner en práctica. También, de alguna forma, superar, un poco de superación personal, ¿no? Porque me he puesto un reto de algo que consideraba que se podía hacer de otra forma, pero eso significa que hay que poder llevarlo hasta ahí, ¿vale? Hay que poder ofrecer una otra solución diferente. Y por último, evidentemente, no nos vamos a engañar aquí ninguno, superar evidentemente el módulo de grado superior de mantenimiento electrónico, que al fin y al cabo es una asignatura que también tenemos que superar, y si es posible hacerlo de la mejor forma posible. Y luego el proyecto tiene la otra versante, que es que yo quería que tuviera una utilidad didáctica. Y al final, de pasar al principio una solución, que lo sabe Sabino, que era buscar una solución para un problema de que no hay suficientes cables para hacer todo lo que queremos, se me ha ocurrido crear una herramienta que sea verdaderamente didáctica, útil, que revierta en el cole, ¿no? Un poquito es eso. Entonces, en este planteamiento, claro, he tenido que hacer pues lo mismo que mis compañeros, poner en marcha mis conocimientos y usar de electrónica analógica, electrónica digital, de microcontroladores, de radiocomunicación, del mantenimiento de equipos. En mi caso también he tenido que hacer mantenimiento de equipos y de técnicas y procesos de montaje, puesto que he tenido que crear unas PCBs, ¿vale? También la práctica tendría que ser verdaderamente realista, y así ha sido, porque me ha obligado a hacer reparación, mantenimiento, reutilización y redestino de objetos o circuitos que se habían creado con una finalidad que en un caso desconocíamos verdaderamente cuál era esa finalidad, y seguimos sin saberla, a menos que Juan Carlos no haya descubierto para qué servía la placa esa, dónde iba exactamente puesta y en qué servicio daba. Yo no recuerdo la utilidad, no sé si verdaderamente cuál era la utilidad original, pero bueno, hemos adaptado, ¿no? Luego, evidentemente, he tenido que programar, y ha habido que, dentro de técnicas y procesos, pues bueno, ha habido que diseñar la nueva PCB y, por último, utilizar las herramientas de programación para que todo el sistema funcionara. La utilidad didáctica, la herramienta didáctica, en principio yo la he diseñado, digamos que mi cliente potencial del producto que yo he desarrollado es el módulo de instalación de instalaciones de radiocomunicaciones para grado medio. También yo creo que tiene utilidad en el módulo de electrónica aplicada, por lo menos para enseñar cómo funciona parte de un circuito de mando desde un control de baja tensión, y también sirve para el módulo de ICTs, puesto que conlleva la distribución de una señal por todo un aula, cómo se coge toda la señal y cómo se redistribuye. Yo, en la situación previa que me ha llevado a tomar las decisiones y a crear la idea de este proyecto ha sido la suerte que he tenido de estar presente durante las clases, sobre todo de radiocomunicaciones de grado medio en este centro. Y del modo de ejecución, del aprendizaje, de lo que se quería enseñar, y de que era a manejar los equipos de medida, a entenderlos, a poder comprender todas sus partes. Y luego, aparte, que queríamos hacer un poquito de prácticas de los módulos de radio definida por software, pues en ese punto, y con esa premisa, con esta base, empecé la idea del proyecto. ¿Qué ideas y decisiones previas se tomaron? Bueno, pues la idea era
lo que veis, aumentar el aprovechamiento de los recursos técnicos que tenemos, incrementar el tiempo en el que los alumnos pueden trabajar con ellos, mejorar la capacidad del uso y del análisis de esas señales, también dar al profesor una herramienta que le sirva para poder saber en todo momento con qué señales están trabajando sus alumnos, aumentar el número de prácticas que se pueden realizar con diferentes casuísticas y disminuir los deterioros y riesgos que se producen al utilizar o al trabajar con determinadas técnicas, ¿vale? También, evidentemente, al disminuir los riesgos, protegemos las máquinas, los equipos de medida, los cableados, los conectores, que al final pues, siempre acaban con... Bien, bueno, la situación previa. Y aquí tenemos a Vicky pensando un poco, a ver, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué tenemos? Pues tenemos cuatro mesas de alumnos, 4 mesas para alumnos con enchufes y ordenadores. Tenemos una serie de medidores de campo, que al principio pensaba que eran 7, luego un día he bajado eran 5, ayer miré eran 3, me estoy asustando. Entonces, medidores de campo, ¿cuántos tenemos realmente en grado medio? 5. Más, incluyendo el que es diferente, el que es... 4 SDs. 4 SDs, vale. Entonces son 5, ¿vale? Hay 5 medidores de campo que se pueden utilizar a la vez. Compramos hace unos años 8 receptores tipo USB para hacer radio digital, radio por software, radio definida por software, no es radio digital, es radio definida por software. Pero tenemos 3 cables que bajan. O sea, tenemos 5 equipos de medida, tenemos 8 receptores, tenemos muchas cosas, pero nos bajan 3 cables que podemos utilizar, cables de televisión, cables de recepción de señales. Solo tenemos 3 que vienen de la azotea y arriba en la azotea tenemos una puntera de torre calibre. Bien, pues la idea, y aquí Vicky ya se ha acordado. Dice, pues ¿qué vamos a hacer? Vamos a montar en la azotea 8 antenas, o 7 o 6, pero tenemos la posibilidad de montar hasta 8, las podemos montar en la configuración que nos dé la gana, correctamente orientadas hacia aquí, hacia allá, con la polarización al revés, que tiene su utilidad, demostrar cómo se pierde señal con una polarización inversa, muchas otras cosas. Poner una antena de FM, de DAB, de tal, para ver cómo funciona cada una y cómo aparece cada una, cómo la vemos realmente en el medidor de campo, ¿vale? Un poquito de eso. Y luego, evidentemente, si montamos todo eso es para que se pueda usar el máximo posible de los medidores y analizadores, ¿no? Entonces, poder tener en cada mesa 1 o 2 tomas para que los alumnos puedan llegar con sus 5 medidores de campo, trabajen todos con la misma señal. ¿Por qué? Porque es la que ha decidido el profesor. Esta señal es la que vais a trabajar ahora, que es esta antena que está apuntando hacia aquí, ¿vale? Es un poquito esa la idea. Y luego, además, nos facilita que cuando, por ejemplo, trabajemos con los receptores de radio por software, cada uno pueda conectar el suyo a su ordenador con su software y pueda hacer la práctica que el profesor le pida, que puede ser igual o diferente. Y para además, para ese receptor puede poner la señal que en ese momento quiere que trabaje en ese receptor y no otro. ¿De acuerdo? Bien, ¿cuáles son las condiciones dadas? Como he dicho, esto es muy rápido, pues eso, lo de los 3 cables, no había ningún sistema de conmutación, no existe, y no se dispone de alimentación eléctrica en la zona de la azotea. Alimentación eléctrica controlable por nosotros, desde el aula, desde el segundo piso, porque esto está hecho para el aula en principio la 201. Y desde el segundo piso no controlamos la energía eléctrica que hay arriba en la azotea, ¿de acuerdo? Entonces, la propuesta es que se monten 8 antenas diferentes en la azotea, instalar un selector remoto, evidentemente, con una sola línea de bajada, es decir, en la azotea hay 8 antenas, pero con sus 8 cables, pero que van a una caja. Y de esa caja solo va a salir un cable, que es lo que nos interesa. Nosotros vamos a trabajar con una señal, no con los 8 a la vez. ¿Vale? Alimentar ese sistema también, y acordaros que ya os he dicho que solo hay 3 cables coaxiales, no cables de alimentación. Instalar una consola de mando que sea práctica y sencilla de manejar en el aula, para manejar todo esto, y hacer el control remoto de las señales mediante, en este caso he elegido radiofrecuencia 433, porque mi idea en principio es que de la segunda a la azotea hay mucho edificio por medio y tenía el temor de que las señales no traspasaran tanto hormigón y tanto hierro, ¿vale? Entonces he utilizado una frecuencia baja que podíamos meter por los cables coaxiales de subida, de los 3 cables podíamos usar uno. 433 es una frecuencia muy baja, ya que esos cables se calculan para 800 MHz, 18 dB de pérdida, 100 metros, y tenemos unos 20 metros. Y encima estamos en una frecuencia inferior, con lo que menos pérdida. Si hubiéramos intentado utilizar Wi-Fi, por ejemplo, esos cables de entrada ya no están preparados para Wi-Fi, están hechos hasta 1500 MHz más o menos, Wi-Fi está en 2400, con lo que las pérdidas ya no sabíamos ni cuáles eran,
y no sé ni siquiera si las características de impedancia se mantendrían por el cable, o sea, no tengo ni idea. Entonces, como no lo sé, me voy a una frecuencia que efectivamente sí sé que la trabaja televisión, puesto que esto se acerca, si no me equivoco, pues hacia el canal 40 y poco o 30 y algo de televisión, ¿vale? Bien, otras decisiones que he tomado respecto a este proyecto que está ahí en su versión de prototipo, totalmente funcional y utilizable. Quería reciclar y reutilizar el material, como he dicho antes, ¿vale? Tenemos mucho material, vamos a sacarlo, vamos a reutilizarlo. También hay una parte de diseño que ha habido que hacer, un material, unas placas nuevas, una BCD nueva, un control nuevo. Había que limitar de alguna forma, porque tampoco se trataba de comprar todo nuevo y ahora que venga la Virgen aquí a iluminarnos, no se trata de eso, y he limitado los costes a lo mínimo posible, y ahí la reutilización, justamente, que también añade eso. La facilidad para la mejora y el desarrollo del sistema, hasta en las placas encontraréis que todo está montado con sistemas de inserción para su reparación sencilla, su sustitución sencilla o su ampliación. ¿De acuerdo? Veréis que la placa es muy grande, ya lo vais a ver ahora. Y que sea eso, sencillo para reparar, el sistema es muy sencillo. Este es el diagrama básico del conjunto. Si me va bien el puntero, estos serían las 8 antenas en el tejado, con sus 8 cables que van a una caja que lleva 8 relés. Esa caja se controla desde un microcontrolador que tiene un receptor de radio, y de todos esos relés sale un cable unido a una bajada, ¿vale? Yo aquí pondría un amplificador de banda ancha, no está en el proyecto, pero yo creo que habría que amplificar esas señales antes de bajarlas. Lo veremos cuando lo montemos. Y esa señal de bajada llega al aula, ¿vale? Digamos que de aquí, de la mitad, esto es de aquí para arriba tejado y de aquí para arriba es el aula. Entonces luego tenemos, perdón, ¿qué he hecho? Esto del mando también tiene lo suyo. Vale. Luego tenemos aquí las mesas de los alumnos, la señal que hemos bajado la distribuimos y cada mesa de alumnos tiene sus tomas, las que nosotros decidamos, ¿vale? Mediante un distribuidor e incluso una segunda amplificación si fuera necesaria. Y luego, lo que es la consola de mando, que también está en el aula, por el cable de la consola del mando que va a su antena de transmisión, hemos montado un dispositivo que se llama VIAS-T o VIAS-T, que lo que sirve es para unir por el mismo cable, hacer el transporte de señales de radio, que son, como todos sabéis, oscilantes, o sea, es radiofrecuencia, son alternas, y a la vez mezclar con una señal de corriente continua, que nos sirve para dar alimentación a todo este sistema de relés, la caja, el micro y todo. De tal forma que con un solo cable, si os fijáis, subo la señal y subo la corriente. Luego, en la consola de mando mandará un mensaje a la consola de selección y la consola de selección selecciona la antena que quiere. ¿Nos hemos perdido? Bien, seguimos. Composición del proyecto, entonces, 4 partes. Una parte que es el módulo de selección, la segunda parte que es la consola de control, la tercera parte que es el cableado de transporte de señal de radiofrecuencia y el inyector de corriente, que es un circuito en sí mismo y que va aparte, y la cuarta parte, evidentemente, la programación de los microcontroladores, y ahí, ahora vosotros que estáis en primero lo sabéis, tela, ¿eh? Bien, os presento el módulo selector. Este es el que pues lo sacamos de una montonera de material que había en el aula. Yo cuando lo vi enseguida pensé en esto. Creo que Juan Carlos es testigo de ello, que enseguida dijo, uy, esto tiene que ser para hacer antenas. Bien, como veis, es un módulo, pues, bueno, así lo trajimos de ICUSI, ¿vale? Vienen 8 relés, unos 8, si os fijáis, 8 circuitos iguales, 8 integrados aquí iguales y luego 2 diferentes. Ahora os explicaré cómo funciona. Bien, hice la ingeniería inversa de este circuito. Lo que hice fue coger ese circuito, sacar la ingeniería inversa, ¿vale? Y esta es la ingeniería inversa de este circuito. Básicamente es que tiene 16 pines de entrada, de los cuales 8 son masa y 8 son activos, y los activos cada uno va primero a un optoacoplador para aislar la señal de mando de la señal de control. Este es el circuito de control y disparo del relé por medio de un transistor, y el transistor lo que hace es dejar que la corriente circule por la bobina del relé, y luego ya el relé tiene, en este caso venían ya relés de 2 circuitos, para hasta 250 voltios, 8 amperios. Los valores no nos interesaban en este caso, bastaba que los circuitos estuvieran bien y ya está. Bueno, pegas, pues que luego los circuitos no estaban bien. Esto es un poquito ya más agrandado, pues cómo funciona uno de ellos. No me voy a parar más. Esto es ya más agrandado también el circuito, y como veis lo que os he descrito, ¿no? Pues tenemos el relé, tenemos el optoacoplador, la señal ataca al optoacoplador por aquí,
El optoacoplador da la señal a través de una resistencia que activa la base de un transistor NPN que ya conocéis, y lo que hace es una conmutación. Deja pasar corriente cuanta, la suficiente para que circule por la bobina. La bobina activa los contactos y nuestras antenas van aquí a los contactos. Entonces, bueno, aquí lleva un diodo rolling code, que es el diodo de rueda libre, para que no haya retornos cuando la bobina se va haciendo. Y este sistema además añade una pequeña complejidad que se ve aquí, que son unas puertas lógicas NAND, que en principio de todos los usos que he encontrado, el uso que yo le he visto es solo que debía ser un circuito que está sometido a muchos ruidos y muchas corrientes eléctricas, y ese circuito debía servir para estabilizar el mando de esos relés. Sigo. El circuito tiene una zona de disparo, ¿veis? Estas cosas blancas son pulsadores. Tiene una zona de disparo manual, yo entiendo que sería para probar, ¿vale? Bueno, pues primero estaban averiadas las puertas lógicas, se repararon las puertas lógicas, ya funcionaba el sistema en funcionamiento manual. Bien, estas son las famosas puertas lógicas que reparamos, las CD4093BC, que son cuádruples NAND, Trigger Smith. Cuádruples, lleva 2, 8 relés, 8 puertas. Bien, este sería el esquema de la puerta que nos dejó tirados. Y luego vino la segunda parte, cuando después de montar todo, empiezo a hacer las pruebas de conmutación, todos los relés conmutan, todo va bien, pero resulta que los contactos no hacen contacto. Bueno, desmontarlos todos, limpiarlos todos, con la herramienta específica para la limpieza de contactos, de relés, y ya todos funcionan. Son 36 contactos los que se han limpiado. Vale. ¿Cómo es la placa que controla esa otra que habéis visto hasta ahora? ¿Vale? ¿Cómo le llegan las señales a esos pines que luego atacan a los optoacopladores, que luego atacan al transistor, que luego atacan a los relés? Bueno, pues muy fácil. Lo primero que hice en la placa fue poner, en este caso, un regulador, ¿vale? Un 7805, ¿para qué? Para que el Arduino trabaje a 5 voltios. A 5 voltios es feliz. Por encima de eso hay temperaturas y cosas que ya no nos parecen, no son muy normales. Y más cuando esto lo voy a atacar con 12 voltios y pico. Entonces no me parecía, es un componente que tiene un coste de 10 céntimos, es absurdo no instalarlo, ¿vale? Con sus condensadores de desacoplo, bueno, como lo veis ahí. Luego aquí tenemos el módulo de transmisión, ¿vale? Que se alimenta también directamente desde la salida del regulador, bueno, del estabilizador, para que no hubiera problemas de que lo trajera la corriente del Arduino. Tenedlo en cuenta cuando construyáis un Arduino, cosas, cuanto menos tiremos del Arduino mucho mejor. Luego tenemos una entrada de datos que sale de uno de los pines del Arduino, que le va a indicar, ponte a transmitir y cuál es el mensaje que vas a transmitir. Luego, pues la masa, evidentemente, y una salida de antena, ¿de acuerdo? Esto sería una salida, que en este caso es una entrada, puesto que esta antena esto es un receptor. Bien, el muchacho este lo metí dentro de una caja, que compré, una caja esta de componentes, que compré, bueno, fui vaciando poco a poco, ¿vale? Veis que quité las celdas, esas divisorias, para que me encajara el circuito bien y no tuviera problemas de movimiento. Y lo puse con una tapa de plástico porque, como quería que fuera didáctico, quería que fuera visual. Y visual es que los diodos LED que lleva el sistema se enciendan cuando elegimos el relé. Bien, eso es un poquito, ya vais viendo cómo antes... A ver, bien, antes este es el primer montaje, encajamos la placa, luego ya empezamos a hacer el montaje de las entradas de las 8 antenas, la antena de salida, la que recogerá la señal de estos 8 relés, pero solo de aquel que se encuentra activo, y aquí pues se ve el pasamuros F también de la entrada de antenas que llegará al circuito. El módulo de Arduino es el Nano. Antes habéis visto dos modelos, Ken lo usó el 1, Oliver usó el Pro, Micro Pro o el Mini Pro. Yo he usado el Nano. Sin más, el Nano es un 1. Es un 1, pero mucho más pequeñito, más recogidito, ¿vale? Y además se pincha muy bien en filas de pines. Bueno, tiene un montón de entradas y salidas, de las cuales yo aquí arriba sí que voy a usar unas cuantas. Solo para los relés ya son 8. Más luego la salida de la transmisión ya son 9 salidas, ¿vale? Entonces parece que no, pero ya iba a usar salidas. Y dije, bueno, pues con uno de estos ya vale. Creo que con un Mini Pro también lo voy a poder hacer. Bien, luego la otra parte de la PCB es el circuito receptor. Aquí lo tenéis. Bueno, de estos se venden normalmente tres circuitos por €1 y pico en AliExpress. Mi consejo, funcionan, pero no los compréis. Da mucha guerra, ¿vale? Luego profundizamos en ello. Bien, esto ya es la placa ya en el proceso de montaje. Como vais viendo, ya empiezo ya a intentar encajar ahí la placa
Aquí todavía no estaba puesto el regulador, pero bueno, empiezo a intentar ver cómo meterlo y ya finalmente este es el producto final, ¿vale? Lo tenéis encima de la mesa, en el que, como podéis ver, ya veis por aquí una especie de cinta metálica de masa con soldaduras por todos los lados, todas las masas en un sistema de radio es importantísimo que todas las masas estén unidas y que todos los negativos vayan a masa y que la masa sea suficiente y amplia, ¿vale? Porque estamos trabajando con radiofrecuencia y la radiofrecuencia, la corriente, si os acordáis, circula por la superficie del cable. No importa lo gordo que sea, sino lo importante es que tenga mucha superficie. Entonces, en este caso, pues así lo hemos hecho. Por aquí llega la señal al receptor y de las 8 entradas que tenemos por aquí, que van a los 8 relés, alguno de estos se activará y nos dará una salida. ¿De acuerdo? La consola se compone de todo. La consola de mando, que ya es la segunda parte, tiene mucho más complejidad. Esto es muy sencillo hasta ahora lo que hemos visto, al fin y al cabo. Esto ya tiene más complejidad. Bien, tenemos desde un nano, voltímetro. Bueno, el voltímetro perímetro ha sido un poco capricho mío, pero creo que es muy gráfico ver cuando hay tensión, cuánto consumo hay. El amperímetro, el módulo transmisor, claro, si arriba hay un receptor, abajo tiene que haber un transmisor. Un display o una pantalla, como prefiráis. ¿Cómo dijiste? ¿Pantalla? Otra, sí, para display, para pantalla había otra. Visualizador. Visualizador, eso, me gusta mucho. Lo que pasa es que no me da tiempo a cambiarlo. Un visualizador LCD, ¿vale? Con un módulo I2C incorporado, que luego veremos para qué es. Un encoder rotativo, un VIA-ST, que es un inyector de corriente, y un estabilizador y unos diodos. Bien, este es el circuito básico de lo que conforma la consola de control. Como veis, un encoder, ¿vale? Un encoder rotativo que además tiene pulsador para hacer una validación o no. Luego tenéis el visualizador LCD, también usé un 1, no hace falta un nano, a pesar de que haya más material, al fin y al cabo no hay tantas salidas. Luego, aquí tenemos el regulador a 5 voltios, importantísimo, a mí me lo parece por lo menos. El transmisor, ¿vale? Y el transmisor en este caso, la salida de transmisor ya no es directa a una antena. Ya pasa por un proceso que luego explicaré, ¿vale? Esto es el proceso del VIA-ST. Esta es la forma de meter señal de radiofrecuencia por aquí y que no se vaya para aquí ni para aquí, y meter corriente continua por aquí, que se vaya para aquí pero no pase hacia el transmisor, y de aquí ya no pase hacia la antena, pero sí que sirva en otro punto para alimentar algo. ¿De acuerdo? Bien, unas poquitas imágenes de cómo se fue desarrollando. Bueno, pues ahí tenéis el visualizador. Aquí tenemos el mismo visualizador, que como todas las cosas bonitas por delante suelen ser bastante feas por detrás, que es este caso, lo veis aquí, ¿de acuerdo? Aquí completo. Este módulo añadido, esto es un bus I2C, para no tener que manejar tantos pines del visualizador. Ya estáis trabajando con la librería I2C. Está muy bien porque con 2 cables, con 2 hilos, una comunicación seriada, que además va direccionada, se soluciona perfectamente el asunto del visualizador. Bien, y luego pues aquí lo veis un poquito más montado ya, aquí se ve el encoder y el visualizador. Y aquí ya lo mismo, pero como podéis ver, pues bueno, gracias a nuestra compañera Edurne, pues ya mi proyecto tiene un aspecto un poco más saludable, porque antes era una placa de aluminio llena de agujeros. Bien, luego también, como os he dicho, he puesto un voltímetro, un amperímetro. Veis que el consumo del voltímetro, esto está tomado ya en marcha, vienen a ser unos 13 voltios más o menos, que es lo que tendremos abajo en las radios, y el consumo del sistema completo son 120 miliamperios. La parte trasera, como siempre, muy fea, donde podéis ver los cableados de los propios dispositivos, más el cableado que añadí para hacer una retroiluminación guay de color verde con diodos LED, que efectivamente los diodos se encienden, les puse 6 a cada uno, pero no se ve un carajo a menos que la cosa no esté oscura. Es lo que hay. Bien, el circuito, este es el 7805, el estabilizador de tensión, como veis montado clásico con sus 2 condensadores. El circuito ya casi completo, con el nano, con su cable de programación, el estabilizador y el módulo de radiofrecuencia, todo muy cerquita, ¿vale? Para que veáis viendo un poquito cómo se va estructurando todo. Y esto ya empieza ya la cosa ya a estar completa. Este es lo que ya está dentro de la caja, que está cerrada, y es el visualizador LCD, el voltímetro, el amperímetro, el nano, el regulador, el estabilizador, el módulo de transmisión, el cable de la transmisión, el cable que lleva la transmisión, y los 12 voltios que vienen por este otro cable. Y este sistema que veis aquí, esto de aquí, es el famoso VIA-ST, ¿vale? Ahí tenéis el encoder, y luego pues hombre, un sistema de
interruptores y cableados pues, para que se encienda y se apague. Vale, en el panel trasero también hubo que hacer modificaciones de esa consola. Se le añadió la señal de entrada, la corriente de entrada, corriente continua, en modo con conectores de 4 milímetros, los llamados banana. También le hice un sistema con un conector de RCA, de los que son para que no te puedas equivocar. O sea, lo puse al revés, puse una hembra en vez de un macho en el chasis, de tal forma que nunca puedas meterle tensión inversa. Además de esto, en la foto no aparece, pero luego posteriormente le he puesto un diodo en polarización inversa para el tema de los cortocircuitos, por si acaso alguno confunde el rojo con el negro, que no sé por qué, pero a veces pasa. Luego también al sistema le puse dos pasamuros, ¿por qué? Porque el sistema es ampliable y ya llegaremos. Este es el utilizado actualmente, ¿vale? Y este es el panel visto ya por el otro lado, donde veis, como os he dicho, los dos pasamuros, los dos conectores banana y el conector RCA, más un tornillo de masa a chasis. Todo radiofrecuencia, masas, chasis, lo veréis continuamente, es muy recurrente. Vale, luego además le añadí, como la consola tiene un LCD, y hoy, por ejemplo, Sabino me dice que quiere tener estas 8 antenas ordenadas así, pero que mañana ha cambiado la antena número 4 y ha puesto, no sé, una antena de pajarita, pues si ha puesto una antena de pajarita en el visualizador LCD, eso hay que cambiarlo. Habrá que decir que la antena 3 es una antena de pajarita. Entonces le he puesto, para no tener que abrir la consola y acceder al Arduino, le he puesto un conector USB-B en la parte trasera montado sobre una placa de control y unos tornillos que lo mantienen a una distancia razonable para que quede bonito. La mala disposición de los tornillos no me la reprochéis, no soy tan chapucero, pero es que la placa ya tenía agujeros. Y tenía tantos que por lo menos ya aprovecharlos no parecía una locura, ¿vale? Porque taparlos sí que era imposible. Y luego aquí veis un segundo tornillo de masa por si se quiere unir esta masa a los sistemas de transmisión, ¿vale? A las radios y las emisoras para que no nos afecten. Bien, esta es la imagen ya casi terminado, gracias a la colaboración de Edurne. Esto ya parece otra cosa, ¿vale? Y ya el sistema totalmente terminado, con ya unos dioditos LED que siempre son muy visuales, hacen muy visual el hecho de ¿le he dado a esto? Pues sí, porque esto se enciende. ¿Le he dado a esto? Sí, porque esto se enciende. El encoder le puse un mando y, bueno, pues el sistema ya estaba terminado. Aquí os enseño un poco el tema, la tercera parte ya es el visualizador. Hemos visto el selector, hemos visto la consola de mando, ahora vamos a ver el sistema de inyección de corriente. Es muy curioso este sistema, pero es muy útil, muy útil. Con un cable coaxial subimos corriente donde queramos y no afecta las señales de radio. Este es el sistema, ¿vale? ¿Cómo funciona? Es muy básico. La corriente eléctrica llega por aquí. Por aquí, esto es una inductancia. La corriente circula. Una inductancia, es un hilo que está rayado, pero es un hilo. Como la corriente continua no tiene frecuencia, no se genera ninguna resistencia, ninguna impedancia, ninguna Z sub L en este caso, si os acordáis de las fórmulas. Y entonces la corriente va a circular por aquí, pero ¿qué va a pasar aquí al llegar un condensador? Que ya no circula, claro. Condensador, la corriente continua la para. Cosa que no hace con la radiofrecuencia. Por eso la radiofrecuencia viene por aquí si pasa por el condensador. ¿Qué pasa con la radiofrecuencia? ¿Por qué no pasa por aquí? Pues porque la Z sub L de una inductancia sí varía con la radiofrecuencia, con la frecuencia. Aumenta su impedancia mucho. Entonces aquí se encuentra con un valor resistivo muy alto. No pasa por ahí, sigue hacia arriba y sigue continuando. Cuando a nosotros en el otro extremo nos interesa ya sacar la corriente, desacoplamos la antena del sistema y antes del desacople, desacoplamos la radiofrecuencia mediante la inductancia, otra vez en sentido inverso lo que hemos hecho antes. Punto, solucionado el asunto. Bien, la programación es la cuarta parte de esta historia. La programación no fue nada fácil, las cosas como son, porque no soy muy ducho, porque tampoco es mucho lo mío y porque tenía mucha tela, la parte del encoder, más los menús, más la librería, que me volví loco para encontrar una librería. De verdad que pasé horas buscando una librería que mandara mensajes, pero que mandara mensajes que tuvieran algo de robustez, que estuvieran codificados y que luego el receptor los pudiera decodificar, porque si no era muy difícil mandar una señal arriba, porque yo tenía que mandar 8 señales diferentes para activar 8 relés diferentes, ¿vale? Y el de arriba los tiene que entender, separar, discriminar y actuar en consecuencia. Usé la librería VirtualWire, os invito a usarla, está muy bien, ¿vale? A menos que no seáis dispositivos específicos que llevan sus propias librerías, la VirtualWire vale para un montón de módulos de estos de RF de Arduino.
Luego definí, pues bueno, aquí no os voy a dar la chapa de la programación, bueno, se definen pines para qué es lo que va a hacer qué. Luego la Virtual Wire tiene un sistema de comparación y validación de datos recibidos, y luego lo que hice fue llamar a funciones, ¿vale? Los que trabajáis con Arduino, creo que si os habéis fijado queda mucho más ordenado cuando se trabaja con funciones.